su marca es pi y en el castellano directamente se traduce como en. Pero ¿qué más? Hablamos de locativo en el tiempo y en el espacio, ubicándonos en un tiempo o en un lugar. Por ejemplo, estoy en mi casa. ¿Qué digo casa? Wasi es igual a casa. Ya está. Y no me da nada más. Ahora, ¿qué va a pasar? Aumenta Wasi, le aumento pi. Y mi expresión va a cambiar. Wasi pi en la casa. Fijaos bien esto. Este pi que encontramos aquí es el que le da sentido a nuestra expresión. Wasi pi en la casa. Ya está. Y así de simple es el uso, ¿ya? En este caso de locativo, mis queridos amigos. Wasi pi en casa, ¿ya? Y aquí ponemos wasipi en la casa. Tenemos esas dos opciones. Claro, es muy sencillo para aprender esto. Fíjense, mis queridos amigos, ¿ya? Wasi, que es igual a casa. Y cuando digo wasipi, en la casa.